Muy buenas noches tengan todos y todas por hoy martes en un programa más de Hablemos de Marvel, 8 de la noche. Hoy tenemos un invitadazo. ¿Cómo están todos? ¿Cómo están mis compañeros? Hoy solo tenemos hombres. Hoy Dani está de vacaciones. Entonces, ¿cómo estás, Leo? Tiempo no verte por acá. Qué bueno, Alberto. Qué bueno, Steve. Pues Steven, ¿cómo se dice? Yo. Steve. Todo bien, todo bien. Como quien dice, de vuelta a casa, ¿verdad? Desde diciembre no salgo, no salía. Y como el buen samaritano, de vuelta a casa. Entonces, espero que disfruten hoy. Creo que ya hemos tenido leyendas de los cómics y hoy hay uno más, ¿verdad? Ya tuvimos en su momento a Mark Wolfman, ¿verdad? Uh-huh. Y hoy tenemos tremendo invitado, ¿verdad? De un calibre igual que él, en leyenda, ¿verdad? Claro. Entonces, que sí. Steve, ¿qué dices? Chiva porque qué chiva porque creo que al final de cuentas como que ha ido creciendo esta gama de invitados mega especiales que hay en Marvel Club, y eso es muy chiva porque es gente de calidad, gente del medio, de la televisión, de los efectos especiales, del maquillaje, de todo. Y pues, ¿quién más lo hace sino solo Marvel Club? Pues bueno, y sin más por el momento, vamos presentando a nuestro invitado de honor de hoy. Él es escritor de cómics, nacido en Indianápolis. Él, entre sus trabajos más destacados, ha escrito para The Avengers, Captain America, Detective Comics en DC, Doctor Strange, Green Lantern, Justice League of America, y puedo seguir aquí recetando cómics y historias que he trabajado. Es co-creador de varios personajes importantes, como por ejemplo Shang-Chi, que próximamente vamos a tener la película de Shang-Chi, co-creador de Star-Lord, Guardianes de la Galaxia, y de Mantis también, que salió en la película. En DC es co-creador de Kilowog, uno de los Green Lanterns más reconocidos y más queridos. Y ha colaborado también con guiones para las películas de Batman en 1989, y muchas de sus ideas influyeron también lo que es la película de Dark Knight de 2008. Así que sin más preámbulo, un gran aplauso para Steve Englehart. ¡Woo! How you doing, Steve? Good. How are you? Doing fine. Thank you so much for being here. No, muchas gracias, Steve, primero por habernos aceptado la invitación, ¿verdad? Y por el espacio que nos va a regalar y contarnos también todas esas anécdotas que más nos puede contar desde los años 70 al día de hoy, todas esas anécdotas que queremos saber. Thank you so much for accepting the invitation today, for being with us, and we're very excited to hear from you all those anecdotes and all those experience from all your work from the 70s, 80s, 90s, 2000s, everything. You're going to be here for 5 hours then? Vamos a estar aquí por 5 horas, a ver si cabe. Súper bien. No, bueno, gracias. Así rápidamente, gracias por su tiempo, como decían los compañeros, y por todo lo que nos deja, ¿no? O sea, toda la herencia que hay sobre sus hombros y que cada uno de nosotros pues ha vivido, ¿no? Y vive con emoción todo lo que él ha creado. Steve is saying that thank you so much for being here, and also all that heritage, all that knowledge or all that characters that you left to us, and we grow with them, and it's something that impact us really. So thank you so much. Well, it's very strange to me, because when we did comics in the 70s, we were just doing comics for the 70s. The idea that you guys would still be reading them, after all this time is very, satisfying, but amazing, I've got to say. que es muy extraño porque en aquellas épocas, en los 70s, ellos nada más hacían cómics en los 70s y nunca pensaban que gente como nosotros, ya adultos, igual íbamos a seguir leyéndolos y que íbamos a seguir siendo partícipes de este mundo, que en aquel momento jamás se pensaba algo así. Sí. Bueno, llevando a cabo lo que acaba de decir de los 70, ¿cómo fue ese inicio que empezó con lo de los cómics, verdad? Escribiendo cómics. Talking about especially all the first age, or where you started working on the comics, how was that you arriving to comics? How was that process, or when do you decide, okay, I'm going to be a writer for comics? I was in college near New York,
and this was sort of pre-fandom, so it wasn't a big deal to go to New York and go to DC and go to Marvel to like just, hi, I'm a fan, whatever. They didn't know what to do with me because that didn't happen very often. But I met some of the people who were working in comics at the time, and I went away from it saying, they're not gods. You know, I mean, I could do this. I liked comics and sort of went in that direction. It was never like I will be a comic book person, but I never really went any other direction either. You know. Yes. Empezó cuando estaba en el colegio, en la universidad, pasó a la universidad, fue a Nueva York. En aquel momento no existía el fandom que hay actualmente en Nueva York, vamos a ir a ver a Marvel, vamos a ir a DC, sino que llegó ahí a estudiar y empezó por cosas del destino a conocer a gente que trabajaba en la industria y se dio cuenta como, esta gente no son dioses, son gente como yo, como usted, como yo, ¿verdad? Y vamos y se decidió decir como, yo puedo hacer esto, puedo probarlo. Y no fue como que él siempre quiso como, voy a trabajar en los cómics desde siempre, sino que las cosas lo llevaron a eso y tampoco se salió de ese camino, sino que me gustan los cómics, vamos a hacer esto. Súper bien, ¿verdad? Y ahora ya sabemos cómo empezó, pero ¿cómo llegan esas ideas a plasmar, o sea, esas ideas y después plasmarlas en los cómics? ¿Cómo llega eso? Okay, now that we know how you started in the comics, how it is for you, or where those ideas come from? What is your inspiration to start writing stories for comics? So how all that marvelous world comes into your mind? Well, I actually wanted to be an artist. It was the comic book art that really sort of attracted me. I mean, I liked good stories, but I thought that I would go in the artistic direction. But I ended up getting a job on staff at Marvel, where one day they came to me and they said, Gary Friedrich, the guy who did Ghost Rider and Son of Satan and Nick Fury, he doesn't want to write this story. He's taking a vacation. He don't want to do it. So you want to do it? And I said, well, sure. And it turned out I liked doing it, and they liked what I wrote. So then they said, you want to do some more? And I was like, yeah, okay. And then pretty soon I had no time to do any art, and I was just doing comics all the time because they would give you as much work as you could handle. I mean, that was. They didn't pay much, but the more you did, the more money you paid. So, you know. Okay. Nos dice que en realidad lo que él quería, lo que más le llamaba la atención era el arte, los dibujos. Y quería empezar o sea, no es que no le guste una buena historia, pero él quería dedicarse a la parte del arte. Y en aquellos momentos, Terry Frederick, que trabajaba en Ghost Rider, Nick Fury y todo esto, quería tomarse unas vacaciones, quería decir como, puedes descansar un rato, no. Entonces Marvel se le acercó y le dijo, ¿le gustaría escribir algo? Y dijo, sí, está bien. Y ahí fue como terminó, le gustó y quiere escribir más. Y entonces, sí, está bien, digamos. Y no era como que le pagaban mucho por cada historia, pero entonces, como no le pagaban tanto, entonces trataba de escribir o tomar tanto trabajo como se le fuera posible para poder juntar más dinero, y así fue como se fue dando las cosas. And so you asked about the ideas. I mean, again, I just have a mind for that. My father was a newspaper reporter, and so I always said I get to make up my facts. But I think the ability to write was in there somewhere. So when I started doing it, it was easy for me. It wasn't, it didn't feel like really hard work. And so the ideas just sort of come because that's the kind of mind I got, I guess. Hablando de las ideas de dónde provenían, siente que es simplemente como un estado de su mente que nació con eso gracias a un don con el que nació, porque, por ejemplo, su papá era reportero de periódicos, y entonces él decía que yo tengo que hacer mis propios hechos. Digamos, un reportero obviamente tiene que buscar los hechos, y los tiene que hacer para los cómics, y que simplemente era algo que se venía fácil a la mente a él, que no
no fue como que sintiera que fue un trabajo duro para él. Wow. Es increíble porque digamos, hablando un poco de esto, o sea, cómo tu mente llega a ese punto donde la creatividad vuela, ¿no? O sea, donde la creatividad se expande al punto de crear tantas cosas que suceden en el cómic, ¿no? O sea, todas los enemigos, las cosas que se crean. No sé, me gustaría tal vez como así saliéndome un poco de eso, cómo es esa inspiración, o sea, en qué se basa específicamente para la creación, porque está bien, son ideas, pero tiene que haber un punto específico, no sé, que de niño me caí y entonces me basé en eso para poder crear la historia, no sé, me explico. Steve is saying that, well, it's very, very amazing that even if the ideas come easy for you, creating a whole world, like creating a new character, new villains, new stories, it has to come from somewhere, right? So what is that something? Maybe, I don't know, when you were a kid, you fell down from a roof, and then, oh, okay, I'm gonna write that. So for a kid falling down from a roof, something like that. So where the inspiration to create new characters, new story, new villains comes from? Well, I was a comic book fan, not unlike you guys, and so when I got a chance, I mean, I got a chance to write for Marvel Comics, and then later for DC Comics, and then so every one of those was like sort of a dream come true. I mean, just like I get to write Captain America now, I get to write Batman now. I mean, so I tried to take everything that I had liked as a reader and everything that I understood in terms of writing as I learned to write. And again, you need a mind that can kind of operate like a matrix. I mean, where you can sort of make sure that all the things are connected and that they come out on time. And it's just something I can do. I mean, I'm not a plumber. I'm not a baseball star. I have the kind of mind, a monkey mind, right? They call it, the kind of mind that can do that. So, and I mean, the only reason I found out that I could is because I did it and people wrote in back in those days, right? You had to write it on a piece of paper and put a stamp on it and take it to the mailbox. But people were writing in and saying, "Oh, we like this." So then I thought, well, I guess I'm doing it right. And then, fortunately, Marvel first, and then later other people agreed and they kept giving me stuff. And now I get to write Doctor Strange. Well, now I get to write Luke Cage. Well, now, so each one. This is long. I'm sorry, but No worry. I'm. What I really find that I like is the characters. I mean, you've got plot, you've got to work out stories, as you say. But I liked characters. And so my Captain America was not the same as my Batman, is the same as my, these other guys. Each one I tried to figure out who they were. And that, again, gave me plenty to work with, so. Bueno, nos comenta que él obviamente empezó como un aficionado a los cómics como nosotros, que leía un montón de cómics y trabajar para Marvel, trabajar luego para DC era como un sueño hecho realidad para él, como hubiera sido para nosotros. Entonces cuando él empezó, trató de tomar todo lo que le gustaba como lector, ver todas las historias de antes, todo así, y acomodarlas y darle su propio toque, por decirlo así, para hacerlas mejor, para contar historias nuevas, que es simplemente la manera en que su mente trabaja, que por algo no es albañil, que por algo no es una estrella de béisbol, que es la manera en que su mente trabaja, que es como si fuera la Matrix ahí, en donde estás conectando todas las historias, los diferentes puntos en una sola idea. Y la única razón por la que supo que era bueno para esto era porque lo hizo y la gente escribía acerca de ello. En aquellos momentos no estaba internet ni nada de esto. Entonces tienes que escribir una carta, mandarla para decir, mira, mi historia esa me gustó un montón, no sé qué cuánto. Entonces cuando la gente
recibí ese video, mira, a la gente le está gustando lo que hago, Claro. por algo será, y entonces ahí fue rodando. Y también nos cuenta que a él lo que le gustan, okay, que obviamente la trama es importante y todas las cosas, pero que lo que le gustan son los personajes, que entonces trabajar con cada personaje es lo que más le gusta, por eso cada uno es diferente, no es lo mismo su Capitán América, no es lo mismo que su Doctor Strange, no es lo mismo que su Luke Cage. Cada uno tiene sus personalidades, sus diferencias, que es lo que a él le gusta, trabajar con el personaje. Aprovechando la ubicación donde estamos en cuanto al tiempo de sus inicios, bueno, lamentablemente hace unos años perdimos a Stan Lee, ¿verdad? Pero nos gustaría saber cómo fue la experiencia de poder trabajar con él en la década de los 70s, que fue la década donde inició todo esta locura del cómics, ¿no? Uh-huh. Talking about now that we're talking about your beginnings, some time ago we lost Stan Lee, obviously. How was working with him, especially in this decade that everything in Marvel was blooming so much? How was that experience with him? I'm sorry, I didn't hear the name. Who are we talking about? With Stan Lee. Oh, Jim Starlin? No, Stan Lee. Stan Lee. Oh, Stan Lee. Oh, okay. Yeah. All right. I forget about him. You know? Well, I overlapped him by 6 months. I came into the Marvel offices, and he was still the editor-in-chief. And then 6 months later, he moved to Los Angeles to start whatever, you know, however we got to this part with all the movies. He was a good guy. He was a showboat. Hopefully that makes sense. I mean, he didn't mind being in public, but he was not fake. I mean, he would play it up. You know, I mean, he would sort of become Stan Lee when it mattered. But as a person, he was a good guy, and so I overlapped with him 6 months there, and then later, you know, I worked for him at Stanley Media in like 2000. I'd run into him at conventions, that sort of thing. So, yeah, the last time I saw him was at the premiere, the Doctor Strange movie, the premiere of the Doctor Strange movie, and he was old by then, but you know, still, I don't have anything bad to say about Stan, really. I mean, he was an okay guy. Nos cuenta que él estuvo trabajando con Stanley, la paran durante unos 6 meses porque después Stanley tuvo que viajar hacia Los Ángeles y hacer otro montón de cosas. Que Stanley era alguien que le gustaba figurar, que era lo que usted, y era muy genuino, no era alguien falso, digamos, lo que veías era lo que tenías. Era un tipo muy amable, trabajaron esos 6 meses juntos, luego en los 2000 él trabajó para Stanley Media, entonces ahí también tuvo alguna interacción, que era un tipo demasiado amable y que no tiene nada malo que poder decir de él, que la última vez que lo vio fue para la premiere de Doctor Strange, que ya para ese momento ya estaba muy mayor, pero que siempre fue muy amable, un muy buen sujeto y que no tiene nada malo que pueda decir de él, que fue una gran persona. Wow. Y aquí podríamos seguir horas de horas, ¿verdad? Con más anécdotas de los años 70, que era la edad dorada de los cómics. And we can continue here hours and hours hearing about the 70s because it was the golden age for Marvel, right? Well, it was, and that again, at the time, we knew we were doing good comics. I mean, everybody who was there at that time knew that things were going well. I always saw it as like, you know, Marvel started and it got better and it got better and it got better. And then we came in and hopefully weren't going to destroy the place, but we could also sort of build on this wave that was happening. So, I mean, we knew that the stuff was coming out pretty well. But as I said, the idea that it would still be, you know, matter to people 50 years later, that's the weird part. But it was, you know, it was a golden age. Really, it's not the golden age. It's officially the Bronze Age. But I would say
you know, I always think of it as, I mean, my wife says you were very lucky, and I was there at the right time, you know, they were going good, I got my chance, all this good stuff. It was a lot of fun, and well, that's Cuenta que en aquellos tiempos que ellos sí confiaban que estaban haciendo muy buen trabajo, en que era algo que a la gente le gustaba, que si bien Marvel cuando nació fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo y fue creciendo, y luego vienen ellos ya en los 70s a tomar eso, esperando no destruir todo el lugar, sino que más bien montarse en esa ola de crecimiento y seguir hacia adelante, que como nos decía antes, le parece increíble que tal vez, ok, sí, estamos trabajando haciendo buenos cómics en aquel tiempo, pero jamás pensaba que 50 años después a la gente todavía los iba a tener en alta estima y que todavía iba a seguir leyendo y hablando de esas historias. Y que su esposa dice que fue muy suertudo porque estuvo en el lugar apropiado, en el momento apropiado, con la oportunidad apropiada. Y que sí, fue muy divertido y le parece increíble que la gente lo siga aún tanto tiempo después. Wow, qué bonito, muy bonito. Bueno, y antes de antes de que Steven le preguntara sobre los años 70, él mencionaba sobre los personajes, que a él le gustan mucho los personajes. Correcto. Ahora, adentrándonos en los personajes que él ha creado, hablemos de Star-Lord. Primero, sabemos que es muy diferente al original de los cómics. Entonces, yo tengo dos preguntas en una. Primero, ¿en qué se inspiró para crear a Star-Lord? ¿Y qué opina de la versión de hoy en día en el MCU? Okay. Now that you mentioned that you love characters, right? So let's talk about the one that you created, one of the ones that you created, Star-Lord. Is a 2-for-1 question from Leo. He's asking that we know that the Star-Lord, the original Star-Lord that you created is way different from the one that we saw in the MCU. What was your inspiration when you created the original one, and what is your opinion of the one that we saw in movies right now? Well, originally, I had written a lot of heroes who were heroic, and so I wanted to write a guy who was not. And I made, if you've ever seen that first story, he's really not very, not likable. I really wanted to make him not likable. But my idea was that I was going to do this thing where he gets to the sun somehow in the first story, and then in the succeeding stories, he was going to travel out through the universe and have adventures on Mercury, on Venus, on Mars. And my idea was that each one would be in keeping with the mythology of the planet. So there'd be on Venus, it would be like a love story. And on Mars, it would be a war story. And so and he was going to end up as a good guy, you know. But with all those ideas in my head, I only wrote the first story, and then other people had to deal with him afterwards. So when I heard that they were making a movie out of Star-Lord, I thought that was so strange, because I did not see. I mean, other people had mellowed him out over time to some extent, but if I had made a list of all the people I created who might be the star of a movie, he would have been at the bottom of the list. And so I went to see the first movie wondering what the heck. And as soon as he turned on the music and started dancing around on the planet, I said, okay, I'm in. I like this. And so I like that character a lot. It's not like I did the other guy, the unlikable guy, for years, and then suddenly they made him nice. No, he was sort of going in that direction a good part of the time. So it didn't strike me as like they'd totally gone off the reservation or gotten it wrong or anything like that. Sorry to make these long. I hope you have. No worries. Cuando se inspiró y bueno, quiso crear a Star-Lord, él ya había hecho muchos personajes que eran heroicos y que eran buenos, y él lo que en realidad quería crear era un personaje que no gustara a la gente, que de hecho sus primeras historias era un personaje que era muy odioso y que no fuera heroico,
su mentalidad cuando lo estaba empezando a hacer es que, bueno, su primera historia es el viaje al Sol y que después de ahí iba a viajar por todo el universo a diferentes planetas y que cada planeta iba a tener su propia mitología. Por ejemplo, si cuando fuera Venus iba a ser una mitología, una historia de amor, cuando pasara por Marte iba a ser una historia de guerra y así sucesivamente, hasta terminar siendo un buen sujeto, un tipo heroico, ¿verdad? y entonces en eso solo pudo escribir la primera, ya luego vino otra gente a hacer otras historias con el personaje, pero seguía la misma línea. Cuando él escucha que van a hacer una película con el personaje de Casarlo, lo primero que pensó fue como, ¿qué es esto? Qué extraño, ¿qué es esto? Porque pensaba como que, ay, los cómics tienen una idea, la gente de las películas tiene otra idea, y que iba a haber una confusión y un choque, ¿verdad? Entre lo que quería una cosa y la otra. Exacto. Y cuando ya va a la premiere y entonces él cuando se empieza a ver la película dice como que ¿qué carajos está pasando aquí? Y cuando la primera escena él ya se quita la máscara y empieza a bailar y dice ok, estoy dentro, me gustó, no es tan diferente a lo que yo venía, porque el tipo no es irreverente. Exacto, no es el héroe perfecto, agradable desde la primera vez, porque tiene ese mismo arco de crecimiento que era lo que él quería. Entonces, que no le parece que lo hayan escrito mal ni que no haya sido fiel a los orígenes que él pensaba. Wow, qué bueno. Eso es buenísimo, porque como te digo, o sea, el personaje mantiene su esencia y eso para él debe ser como gratificante. ¿Tenemos comentarios? Sí, tenemos dice por comentarios. Acá, sí, nuestro amigo Yonder Moreno dice, ¿cómo se siente ahora de ver el trayecto tan inmenso que ha tenido y lo mucho que ha marcado las vidas de los lectores? We have some comments from the people seeing the show. Yonder is asking or telling us, how do you feel to seeing the whole trajectory of and that all your characters has had so far, and how they have touched the lives of the readers, not only and now people that also see the movies. Are you talking about the comics genre or about the movies? About your characters in both in the comics and in the movies. Well, the thing I did have to come to terms with was that they do change. A character who is completely different is Mantis, for example. My Mantis and the movie Mantis, the only thing they have in common is they're both female. There's no other connection. And that was annoying, because I spent a lot of time on the original Mantis and liked her a lot. And when they turned her into somebody else, I was not happy. But I ran into Tom Clementieff, who plays her, at a convention in Canada. And the first thing she said to me when I introduced myself was, I understand you don't like my character. And I said, no, and this is the honest answer, I like the Mantis in the movie, right? It annoys me that it's not the Mantis that I created, but the character in the movie is a good character. I like her. But I recognize now that despite the fact that you guys are paying attention to something, the original stuff, most people are going to think Mantis is the one in the movie. And that's just the reality of it. I thought the Captain America they did, I'm the guy who had him stand for American ideals, and that's definitely the way they went there. That was very much what I had come up with. So they do what they do. They don't involve us, the comic book people. They're very good about crediting us and even paying us money if they do stuff, but I mean, they don't ever consult. So I know no more about, for example, Shang-Chi than you do. You probably even know more than I do. I've seen the trailer, and that's all I know. So every time I go to the movie, it's kind of an adventure if it's a character that I did, because then I'm like, what am I going to get here?
But I do like the movies. I think they're making really good movies. So at the end of the day, I don't feel they're, destroying the fun or the the validity of stuff. Another long answer. Por ejemplo, respondiendo a Johnny, que es complicado entre la conexión entre los cómics y las películas, porque, por ejemplo, Mantis es totalmente diferente, que el personaje de cómics al de las películas, lo único que tienen en común es el nombre y que son mujeres, y que no estaba feliz cuando vio el cambio. Exacto, que no estaba feliz cuando vio cómo cambió de personaje. Pero que en una convención, por ejemplo, se encontró con Pom Klementif, la actriz que hace a Mantis, y hablando con ella le dijo, yo sé que a usted no le gusta mi personaje, y él dijo, no, y la respuesta honesta es, su personaje me gusta, lo que me molesta es que no sea el personaje que yo creé, pero su personaje sí me gusta, digamos, está muy bien hecho para la película y todo, pero no es el que, lo que me molesta es que no es el que yo creé, pero no hay ningún problema, su personaje es muy bien hecho. Que aunque nosotros, tal vez los fans, vayamos a la fuente de origen y comparemos, ok, esta no es la Mantis original o esta no es Star-Lord original, la gente con lo que se va a quedar es con lo que ven en la pantalla. Para la gente, la Mantis de la pantalla es la Mantis definitiva y es esa. Entonces, es lo que más la gente va a recordar. No en todas las películas pasa eso. Algunas, como el Capitán América, por ejemplo, cuando él lo estaba escribiendo, él decía, yo lo que quiero representar en el Capitán América son los ideales del pueblo estadounidense. Y siente que lo calzaron perfectamente con la interpretación de Steve en las películas. Que la gente del MCU y de Marvel en general, o antes Fox, los llamaban y los acreditaban, son muy buenos para digamos que no consultan con ellos. Sí les dan los créditos y tal vez les pagan algo por usar la creación, el personaje, algo de plata les dan, pero no los consultan para la hora de la historia. Que es muy probablemente, que por ejemplo con Shang-Chi, es muy probablemente que nosotros sepamos más de la película que Steve en este momento, porque él ha visto el tráiler y eso es todo lo que sabe, no hubo consulta, no hubo nada. Entonces, que cada vez que él va al cine es una aventura nueva porque quiere ver, ok, vamos a ver, por ejemplo, ahora que va a decir Shang-Chi, vamos a ver cómo lo interpretaron, vamos a ver cómo lo hicieron. Y que le gustan en realidad las películas le gustan, aunque hagan cambios, le gustan porque siente que son fieles a la idea original y no destruyen el concepto de lo que debería ser una película de cómics. Él nos comenta acerca de esta película que va a salir, la de Shang-Chi, y ¿crees que vaya a pasar por el mismo cambio que tuvo Star-Lord? De acuerdo al tráiler que viste, ¿crees que vaya a tener ese mismo cambio? And now that we were talking about Shang-Chi, that you think we know more than you do about the movie, just by seeing the trailer, do you think that they're gonna change him as they did with Star-Lord a little bit? I don't know enough. I didn't get enough out of the trailer to say. I know, the original setup was he was the son of an international criminal. And now in the movie, he apparently is the son of an international criminal. So, and as far as I know, the story arc of like him rebelling against his father and going out on his own, that's still the underlying story. But I don't know what his personality is in this. But the trailer looked good. It was, it looked fun. So I'm looking forward. Que dice que del trailer no puede sacar mucho, obviamente, sobre el personaje, cómo va a ser y así. Sí siente que las cosas básicas de su viaje, de su origen, están ahí, como que originalmente era el hijo de un criminal internacional. En la película aparentemente es hijo de un criminal internacional que se rebela contra su padre, tanto en los cómics como en el trailer parece que va a ser así, pero que el trailer obviamente no le da para saber mucho de su personalidad y de cómo irán a interpretarlo, pero que por el trailer sí parece que va a ser muy divertida y que está muy igual que nosotros interesados en poder ir a verla. Okay. And you can see that they've taken the whole
Hong Kong flying dragon kung fu thing and added it into the whole Marvel superhero thing, which I think is a very smart idea. And so should be good. Que como pueden ver, han tomado toda la idea del dragón volador de Hong Kong y toda la parte de Kung Fu de la historia y la han implementado dentro de la película, entonces piensa que debería ser bueno, porque están respetando esas partes. Súper bien. Bueno, de hecho, viendo estos dos personajes, Star-Lord y Shang-Chi, uno cuando escuchaba a Stan Lee decía, tal actor o tal actriz decía, mira, él es Spider-Man, ¿verdad? Es lo que él siempre se imaginó. Entonces, mi pregunta es la siguiente, digamos, cuando él ve a Chris Pratt y ahora a Sammy Liu en Shang-Chi y Star-Lord, él los ve como fueron los personajes que él los tuvo en la mente o no le llega. Now he's saying that in other interviews, Stanley commented that, for example, when he saw Tom Holland as a Spider-Man, he saw, okay, that's the Peter Parker I had in my mind when I created Spider-Man, for example. Does that happen with you, for example, with Chris Pratt, when you see now Chris Pratt and you say, oh, that is Star-Lord, that is how I imagine it, or now with Shang-Chi as well, that is how I imagine it. Maybe that happens, that doesn't happen for you? Well, as I said, that's not the Star-Lord that I was going with. So I look at Chris Pratt's Star-Lord as, frankly, the Star-Lord now. The same way that's the Mantis. So a couple of years ago, a guy who was about to start writing Batman came to me and he said, when you look at Batman, what movie star do you think I should model him after? And I'm like, my mind, the great Matrix monkey mind I was talking about, doesn't work that way. I mean, I look at Batman and I see Batman. I don't see, Christian Bale or Michael Keaton or George Clooney or any. To me, it's just Batman, and whoever you get should be trying to do that. So, I'm good with Chris. I'm good with Chris Pratt. I'm good with Clementieff. And this guy who's playing Shang-Chi is supposed to be a good actor and all that, so I expect it. The one thing I would wonder, I mean, again, we're just talking here, but in the clips that you showed, they had all that wonderful Paul Gulacy stuff that had the real atmosphere to it. And I hope that they can maintain some of that dark, mysterious atmosphere in addition to the helicopters landing in spaces and people firing guns and so forth. I'm mostly concerned with the characters, and so if this movie, if this Shang-Chi is close to my Shang-Chi, then I'm totally buying into it, and so whoever that guy is, he's my guy. Yeah, sounds good. Dice que ya habíamos hablado de que el Star-Lord original de él no es el Star-Lord del MCU, pero que para este punto de la vida él piensa que Chris Pratt es el Star-Lord, ya no hay vuelta atrás, es él, y que está bien con eso, y por ejemplo cuando se le acercaron hace tiempo con alguien que estaba escribiendo un guión para Batman, le dijeron que quién veía como que podía interpretar a Batman. Y que en su mente, como su mente funciona, es como, no sé, porque para mí Batman es Batman. Así de simple. No le voy a decir que Christian Bale o que Ben Affleck o que Michael Keaton, sino que él es Batman y que la persona que vaya a interpretarlo tiene que nada más encarnar a Batman. Ahorita él estaba súper feliz con Chris Pratt como Star-Lord, con a Plum Clementieff como Mantis, y que con Shang-Chi, por lo que puede ver, siente que va a ser muy bien. Digamos, por ejemplo, yo en los clips que estamos pasando, que había una aura, una atmósfera como misteriosa, como oscura, que espera que se mantenga porque es parte del origen del cómic, no tanto como de balaceras y acción y helicópteros y todo eso, sino que esa atmósfera ojalá se mantenga y que en realidad lo que le interesa son los personajes. Entonces, si Shang-Chi es algo que sea cercano a lo que él hizo, que
va totalmente a comprar la película y a meterse de lleno en ella, sin importar la trama. Durante todo este universo del MCU, en la pantalla grande, hemos visto muchos cameos importantes de escritores y gente súper importante como lo es Stan Lee, como es Jim Starlin también, que tuvo un cameo en la película, bueno, tuvo un cameo por Thanos. ¿Espera él en algún momento de todo este universo de Marvel tener algún cameo dentro de alguno de los personajes que él creó? We saw in all these Marvel movies that there are a lot of writers and artists that make cameos, right? Like Stan Lee, obviously, like Edward Raker in Winter Soldier, Jim Starlin for Thanos. So, do you hope that maybe they will call you to make a cameo in one of your creations, maybe Shang-Chi 2 or Guardians of the Galaxy Volume 3, something like that? Yeah, it would be nice. It would be fun. They haven't done it, so I don't really know. I know Thanos was such an overarching character that Starlin was more involved than people usually are, as I know. And I don't know what Ed Brubaker, what his situation was. But they haven't asked me, so. Well, let's hope, let's cross fingers. Yeah. Bueno, nos dice que sí, que le encantaría, obviamente, que no lo han llamado, pero que le encantaría si lo llaman para hacer un cameo que por ejemplo, como Thanos ha sido esta gran figura relevante durante todas las primeras fases del MCU, Jim Starlin estuvo mucho más envuelto en lo que eran las películas y por todo esto, y tal vez por eso también tuvo el cameo. No sabe qué tan envuelto estuvo Edward Raker por Winter Soldier, pero que si lo llaman, encantado. Que vale Please, Marvel. Ok. Ahora bien, sabemos que él tuvo un cameo en los cómics de Amazing Adventure, ¿verdad? ¿De dónde nace esa idea? O sea, ¿de dónde nace esa idea de salir él mismo en los cómics? Leo is asking that you had a cameo in one of your comics in Amazing Adventures. Yeah, I've done cameos in comics, yes. Where that idea came from? To be yourself in the comic. He mentioned Amazing Adventures, right? Yes. Yeah. Well, I mean, there was a time when there was a party in North America every Halloween. And a couple of comic people went up there, and then they came back and they said it was fun. So the next year, a bunch of us went up there. And while we were up there, Amazing Adventures was my first series. So we're talking, I'm still in my first year of doing this, but I was up there with Jerry Conway and Len Wein, who had been doing it longer. And we were just sitting around probably on Halloween talking about what could we do that would be interesting that we could take back from this. And we came up with this idea that we would each do a story in each of our books starring us. I mean, not starring us, but having us kind of be there. And that made sense because I was doing The Beast for Marvel, and Jerry Conway was doing Thor for Marvel, but Len Wein was doing the Justice League for DC. And so having a crossover thing that involved the two companies, that may have been the first time that was done. And nobody made a big deal out of it. We just sort of did it, and all of our editors signed off on it, and it was fine. But I look back on that now and I go, wow, that was pretty, I didn't have any power or reputation or anything at that point. For those guys to let me get in on that and do that, that was nice of them. And then, yes, Marie Severin was very good at doing caricatures. And so in the Marvel books, Marie did me and the other people. And that was cool to get, to have Marie Severin be drawing me.
I obviously look exactly the same now as I did then. But it was just, again, it was just like, what can we do that hasn't been done? What would be fun that people would like that nobody's seen yet? And that's where the idea for that came from. Nos cuenta que bueno, ellos tenían una tradición de hacer una fiesta de Halloween, ¿verdad? Cuando estaban en esta fiesta de Halloween, él estaba trabajando en Amazing Adventure, que fueron los primeros libros que trabajó, no llevaba ni un año trabajando en eso. Y estaba hablando con varios escritores, compañeros, amigos, y se les ocurrió la idea de, estando ahí, de qué podían hacer que no se había hecho antes, algo divertido, algo, qué nueva cosa podemos hacer. Y en eso, entre los tres pensaron como, ¿y si nos metemos en el cómic? Como, ¿y si comenzamos algo ahí? Y fue muy interesante porque, por ejemplo, ahí él está trabajando en The Beast, Jerry Conway está trabajando en Thor, los dos están en Marvel, pero el otro Wayne Lee estaba trabajando en la Liga de la Justicia y era en DC. Entonces, ¿cómo iban a hacer eso, verdad? Y simplemente no hicieron un gran alboroto, nada más dijeron, bueno, vamos a hacerlo. Y fue como el primer crossover entre marcas sin saberlo, porque los tres aparecieron en sus propios cómics en un cameo. Y los editores lo firmaron y dijeron si está bien, y nadie hizo, para aquel momento nadie dijo que era una gran cosa, nadie hizo un mayor alboroto. Y para él, que estaba empezando y que en realidad no tenía mucho poder en algún momento como para decir, bueno, quiero hacer esto o tomar una decisión así, fue muy gratificante que sus compañeros, que ya eran estrellas en ese momento, lo eligieron, sí, vamos, los tres juntos. Y Maurice Brown, que era un gran dibujante en aquel momento, fue quien nos dibujaba en Marvel, que ahorita ya cree que se ve exactamente igual a que en aquel momento lo dibujaron, ¿verdad? Es la misma pinta ya. Y que en realidad esa es el origen de eso, que qué podemos hacer divertido y diferente que no habíamos hecho en aquel momento. Y ahí está. Qué bueno. Exactamente. Qué bueno. No tenía pelo, entonces. Entonces ahí están. Qué bueno. Wow. Ese es Flash abajo. The guy down there is like Flash. Yeah. Well, you can in both this party had superhero. The party in Rutland had superhero overtones. So in all the Marvel books, there are people dressed up in bad costumes of DC characters. And in DC, they had bad costumes of the Marvel characters. I mean, it was to go way back to where we started this. In those days, I'm going to start something else here, but I'll try to make it clear. In those days, there was no FedEx, there was no internet, so the first thing you had to do to be in comics was to go to New York. You had to physically be in New York because you could hand things to people and they could give them to you. And so everybody who did comics knew everybody who did comics because we were all there. We didn't all work at the same companies, some people were older, some people were younger, but you got to know everybody. We'd go to parties together. You'd meet coming out of a bit thing. So the playfulness of the whole thing, the idea that we're just a couple hundred people in all of New York City who were doing this sort of thing, you got to make really good friends with the people who were also doing it. And little by little, I'm not sure when you translate this, it's going to sound a lot better than this because I'm forgetting what I'm trying to go with it. But, it was the idea of having characters be in different companies' books and so on and so forth. It was kind of daring, it was like, that doesn't happen, but we could do it. So we did it. And you can just see the fun, I think, involved in those stories, that we knew we knew everybody at DC. All of us Marvel people, we knew everybody at DC. They knew us. And so
setting up these boundaries about, well, you know, these are the Marvel characters, they're the ones you do. These are the DC characters, these are the ones you don't do. It was hard to maintain barriers like that when we were all there together. Que en aquel momento, bueno, hablando de los personajes que estábamos viendo ahí, que dijo Leo que era Flash, era porque en Marvel, cuando había fiestas de disfraces de superhéroes o algo así, trataban que los personajes se vistieran de personajes de DC. Entonces eran personajes tan malos de DC. Y en DC, cuando en DC tenían fiestas los personajes, se vestían de personajes malos de Marvel, de como malos de Marvel. Y que en aquel momento, obviamente, estamos hablando, no había FedEx, no había Internet, entonces para poder trabajar en la industria del cómic tenías que estar en Nueva York para poder entregar cosas con las personas, con las compañías, como el guión, los dibujos, todo esto, porque no había lo que hay ahora. Entonces todos se conocían en aquel momento, aunque no trabajaban para la misma compañía, todos eran amigos, todos se conocían. Y lo divertido de todo eso es que tal vez eran unas 100 personas trabajando en la industria cómic, aunque fueran en Nueva York, aunque fueran de diferentes compañías, todos eran amigos y todos se conocían. Y la idea de tener personajes en diferentes libros o en diferentes cómics tan lineal no era lo mismo que pasaba ahora, digamos, como era más difícil, porque tal vez la compañía te decía, bueno, esto es Marvel y estos son las personas que puedes trabajar y estos DC y son las personas que puedes trabajar, pero mantener esos límites entre una y la otra era mucho más difícil, porque todos se conocían, todos eran amigos, entonces tal vez compartían ideas, compartían personajes, o como, mira, tengo este aquí, o tengo esto acá, entonces por eso es que se daba esa fusión, y eso, como el cameo que vimos, que era algo que no pasaba en aquel momento, pero vamos a hacerlo, todos nos conocemos, todos somos amigos. Qué bueno. Tengo una pregunta. Bueno, ahorita que estamos en esta época donde toda lo que es la cultura pop de esa época es como un boom, ¿verdad? Por todo esto de los cómics y Marvel. ¿Cree que haya una mayor presión o que sea tal vez un poco más difícil al momento de contar o crear historias como lo hacían ellos antes? Porque antes era como menos, me explico, las generaciones obviamente pues ya cambiaron. Me imagino que la inspiración es diferente o no sé. Now that superheroes have become pop culture, right? Because of the movies and all around the world, and they're very popular. Do you think that there is more pressure right now, or is more difficult to write stories for comics than it was back then when comic books were so niche, so for just one portion of the population? I don't know. Do you think it's more difficult or with more pressure right now than it was before? It's hard to say, because we generally sold 750,000 copies of everything at Marvel. If sales got down to 500,000, people got worried. So it was a sizable niche, right? But it was a niche, and in America, at least, everybody in the general populace knew that comics were crap. You know, it's like they just, you wouldn't look at them because they were comics. End of story. So we were in a bubble. We were in a niche doing this. On the other hand, there were a lot of comics, and they were selling to 750,000 people and up. So it wasn't hard to do. And again, to your point, I mean, they just came to me and said, "You're writing Captain America now. I mean, do whatever you want to do," right? That would not happen today. Today, you would have to go through many layers of editors for whatever you wanted to do. But on the other hand, they're not selling 750,000 copies anymore. They're selling, they sell 30,000 and they get excited about it. So I think it's harder to write now because you don't get to do what you want to do. I mean, everything I did was just what I wanted to do. I didn't have to clear it with anybody. If you liked it, thank me. If you didn't like it, thank me. I mean, that was the deal.
Now you don't get to just sort of spontaneously decide that this is what you'd like to do and you'd like to go there. But hardly anybody sees those things now. Now it's completely flipped inside out, in that now everybody knows that they like comics. Everybody and goes, yeah, sure, I know Iron Man, I know Spider-Man, I know, all these people. They're not the same, but so it was, I would say it's harder to write now, mostly because of all the structure involved. And when you do it, hardly anybody sees it, which can't be as satisfying as, when you're selling that as many copies as we do. So. Que en aquel momento, bueno, tenían una barra para vender cómics, por ejemplo. Entonces, si el cómic vendía 750,000 números, por ejemplo, era lo ideal. Si bajaba en menos de 500,000, ya la gente se preocupaba. Pero igual era muy nicho, era muy, porque eran cómics y la gente solo como, no veía los cómics como algo artístico, como algo grande, eran como, es cómic, es basura. Entonces vivían en una burbuja, era como, descartable, cómics. Entonces, que realmente tenía a nivel cultural. Exacto, entonces no era algo que como ahora, que más bien la gente ve como, sí, yo conozco todos los cómics, sí, conozco a Iron Man, conozco a Peter Parker, conozco a Capitán América, conozco todo. Antes no era así. Y, por ejemplo, antes cuando llegaban y le decían, mira, vas a escribir Capitán América, haz lo que te dé la gana, be free. Y ahora ya no es así, porque ahora más bien es un personaje importante, que tiene que ser bien escrito, porque las ventas, porque todo aquello. Y ya, aunque las ventas no son tan altas como antes, porque ahora más bien están muy felices y, por ejemplo, venden 30,000 cómics de un número, de una semana. Antes era diferente, porque si tal vez la historia no te gustaba, o la historia te gustaba, era gracias a él, el escritor. Si la historia no te gustaba, era gracias al escritor. Y todo recaía sobre el escritor. Ahora, como está estructurado todo y como ahora tiene que pasar por diferentes filtros. Es mucho más difícil, exacto, la manera de escribir por toda esa estructura que hay actualmente. Y más que ahora es como, no es como que puedas hacer lo que quieras, tienes que pasar por un proceso de aprobación, y que tal vez si la historia es muy buena o la historia pega, ya no es el escritor tan reconocido como lo era antes, por toda esa misma estructura. Entonces ya no tiene esa misma versión como, sí, esta historia es de fulanito que me encanta, ya no es tan así. Wow, impresionante, ¿verdad? ¿Cómo cambia? Antes de ir ya finalizando el programa, hay varios comentarios que pues están buenísimos. Primero, el de Elber González dice, wow, una entrevista increíble la de hoy. Pues, nosotros estamos encantados. Before we close up the interview, because time is running up, we have some comments. Elber González says, wow, I'm amazing interview today. Después, hay otra de Yonder muy buena, dice, me ayudaría en mi tesis del mundo del cómic y la enseñanza de las artes industriales. Está muy buena esa. Yonder is asking you, Steve, would you help me in my thesis about the comic world and teaching arts, industrial arts? Well, if you trust Yonder, you have my contact info. Que si confiamos en Yonder, tenemos el de contacto. Entonces Yonder y usted verá. Después aquí hay otro, de hecho, de José Calderón, ¿verdad? Que es muy atinado. Dice que gracias por todo este mundo que ha construido el cómic, ¿verdad? Que hoy se ve reflejado en el cine. Claro. Jose Calderon is you are crack, is like you rock. You rock, and thank you for making all this comic work coming for us. And there are stories that what we're talking about earlier, that 50, 60, 70 years later, we are still joining and we are still holding dear to ourselves. I'm glad to hear it, and
this is a little strange. But I mean, to me, of course, it's just my life. You know, I mean, I just did it, and life went on. But it has become history now, and you know, now people say, "Oh, comics in the '70s, that meant these guys doing these things," and so you know, we all tried to make them good, and we're glad that, you know, you guys still like them, and so forth. Whether they'll be doing this 60 or 60 years, 70 years down the line, sort of depends on, I guess, on whether anything better comes along to make people forget about them. But it was a good time. It was a good time to be doing that. So. Que para él es algo extraño que la gente reaccione así, porque para él escribir cómics es su vida. Nada más era lo que se dedicaba y la vida siguió y avanzó y ya. Pero que ahora es historia. Ahora la gente lo estudia como, la época de los 70 y vamos a ver si tienen estos sujetos, los que decían, los que dibujaban, no sé qué. Luego los 80 y así, ya es parte de la historia. Que jamás pensó que eso se fuera a dar, obviamente. Trataban de hacerlo lo mejor posible, claro, porque es su trabajo. Pero para él es extraño que la gente lo tenga así, porque cree que tal vez si algo mejor venga después, tal vez sus historias pasen al olvido y está bien. Yo personalmente no lo creo, pero que es posible que cosas así pasen, que nada más que le parece muy extraño y muy, muy agradecido, obviamente, porque ahora sea ser parte de la historia que haya tocado a tanta gente. Creo que, así un comentario rápido, creo que hoy nos vamos y nos acostamos sabiendo de que Steve es parte de los cómics. O sea, pensar en cómics para mí ahorita va a ser pensar en él. Y gracias por eso. Steve Ryder is telling that before we're closing up, now that we're running down after this interview, we're going to think, okay, Steve Englehart is part of the comic or the history of the comics. And now that when we think about comic, we're not just going to think about obvious people like Stan Lee. We're going to think about you as well. You are comic book world. Gracias. Okay. No, cuánta humildad, ¿verdad? Impresionante. Nada más para ir cerrando, voy a hacer dos preguntas en uno. Una que otra vez Yonder nos dice por aquí, que es ¿cuál ha sido el cómic, o mejor dicho, cuál es el personaje que más ama, ¿verdad? Siempre, como quien dice, siempre está el hijo favorito, ¿verdad? Y la otra sería, ¿qué proyectos vienen a futuro para Steve? The last two questions, one from Yonder, is that what has been your favorite comic or character, the one that you most love? Like all the dads has a preferred child, a favorite child. So which one is for you? And the second question is, what comes next for you? Where we can see your new projects, what you're working on right now? What comes next for you? Well, the first one, I basically like them all. That's not a political answer, but I mean, I did try to get inside each one of them. And so I can't really say Captain America was better than Batman, was better than Doctor Strange, was better than the Hulk, was better than, I mean, it's just every one of them I liked. And I would say if I had to pick an overall character as a fan, I would have to say Batman, which is not what I should say to a Marvel group. But I mean, it's not that I think my Batman was. I just like Batman, like I said earlier. So, is he better than Captain America or Green Lantern or those? I mean, it's like I can't make that. I can't say that because I like them. As far as future goes, I just wrote two things. One, I wrote this really huge epic that I really came from the heart. It was something I really wanted to write, and it turned out to be 420 pages long, which was great.
until you try to find somebody who wants to draw that. And so I suspect that project, which was satisfying to do, so it doesn't bother me at all. But I suspect that will never actually turn into a comic because it's 420 pages long. But I also wrote another little sort of mini series, 4-issue thing about the moon, about people on the moon. I'm not going to say too much more about it, but that's probably going to come out in the next year or so. Turns out that I like writing, which I didn't expect. And so, I write to entertain myself still. And so when the moon thing moves on, I'll do something else just because, and whether I can sell it or not, whether you'll see it or not, that's sort of up to other people at this point. But I'm just, again, sort of doing what I think hopefully you would like if you saw. But stories that I find interesting, so we shall see what you will see in the future. Amazing. Hablando de cuál personaje o cómic le gusta más, es difícil decirlo. Dice que le gustan todos porque no siente que ninguno sea mejor que el otro, porque a todos trabajó en ellos, en todos los amó, todos puso su detalle, su toque en cada uno de ellos, así que no puede decir como que Capitán América es mejor que Doctor Strange, o es mejor que Hulk, o es que es mejor que Iron Man. En realidad no, todos les gustan. Ya si le preguntan como fan, como lector, diría que su favorito es Batman, que no es algo muy bueno de decir aquí en un programa de Marvel, pero que su favorito es Batman, pero más como un fan, porque siempre le ha gustado Batman. Claro. Ya como es su trabajo, en realidad no tiene ningún favorito, a todos les gusta por igual, todos tienen sus cosas personales, cosas diferentes, y esa es la... Exacto, aunque sea la respuesta políticamente correcta, pero es la respuesta. Y sobre lo otro es que ha estado trabajando en dos cosas. La primera fue una novela épica realmente grande que vino del corazón, que era algo que de verdad quería escribir, que resultó en 420 páginas, wow. Lo cual es muy bueno y es muy malo. Muy bueno porque es muy grande y muy comprensiva, pero muy malo porque ¿quién va a querer dibujar todo eso? ¿Quién va a querer hacer eso en un cómic? Entonces no sabe si algún día verá la luz del día, si será hacer un cómic o no. Esperamos que sí, pero que igual es algo que le satisfizo mucho hacer. Y que también, además de eso, también de esa cosa grande, estaba trabajando en una miniserie sobre gente en la luna, que no nos puede dar mucho detalle al respecto, obviamente, pero que espera que salga dentro de este año o el próximo que ya salga. Wow. Y que resulta ser que a él le gusta escribir, entonces que cuando salga esta miniserie de la gente en la luna, lo que va a seguir es escribiendo. Ya sea que pase como esta, que tal vez la gente la vaya a leer o no, la vaya a ver o no, va a seguir escribiendo y ojalá que a la gente le guste lo que él escribe, porque a él lo que le gusta es escribir. Claro. Muy bien. Ok, bueno. Vamos con las tradiciones, Leo. Sí, exacto, dale, Alberto, ya para cerrar. Okay, we have two traditions, right, with all our guests. The first one is going to take a screenshot, a picture, just to remember the show, right? So we're going to count to 3, and everyone is everyone is smiling. Leo me avisa si Dani dice que la tomo bien, ¿ok? Entonces, 3, 2, 1. Okay, we got it. Okay. We got it. Okay, we got it. All right. Listo, dice. Okay, we got it. And the second one, and you know a little bit of Spanish. You poquito, talk sí. Un poquito. So, do you know what pura vida is? Do you know about Costa Rica? Costa Rica. Yeah. Oh, amazing. So, that was the request. The request is that we make people that don't speak Spanish to say pura vida Costa Rica to all the people that is hearing for us. So
if you can do that. We appreciate it. Pura vida a toda la gente de Costa Rica que ven este programa. Oh. Very well. Amazing Ok. Spanish. No, Steve, muchas gracias por haber aceptado la invitación hoy y pues para nosotros es todo un honor tener una leyenda aquí en nuestro programa y más para todos los seguidores nuestros, ¿verdad? Y prácticamente es un regalo, ¿verdad? Tenerlo aquí y contarnos todo esto, que inclusive podemos estar horas de horas, ¿verdad? Hablando, pero muchas gracias, en serio. De nada. Do you start everything or I need to translate? No, I can basically. No, I'm good. No, we're very honored to having you here. It's been a really an honor for us having a legend like you talking with us and seeing all the experiences, all that background, all that details that maybe people doesn't know about. And also, it's really a gift for the people seeing the show because this is going to be here for people to see tomorrow and whenever they want. So it's really a pleasure. Thank you for being so humble and accepting our invitation. We're really honored to having you here. It was fun. Steve. Thank you a lot for your time and keep writing. I will. For us, please. we hope to see that 420 page thing in maybe it's not a comic book, but maybe you can do it in a novel or something like that. We want to read it. Yeah, well, it doesn't mean anything yet, but there's been talk about maybe it would be a Netflix series, Oh, amazing. Who knows? Who knows? That's all out of my hands, but it's total. Okay. No, thank you so much. Sure. Thank you. Thank you. Take care and have a see good you night. Thank you a lot. Thank you. Have a good night. You too. Goodbye. Bye. Ok, Wow. ahí estamos. Y nos falta anunciar el próximo programa. Yo creo que démosle viaje. Ya es tarde. Entonces, Genial. Creo que todo el programa, mundo quedó así con el invitado de hoy, quedó como Sí. asombrado porque uno pensaría solo en el que más escucha, ¿no? Y obviamente pues se le debe todo a él por todo lo que conlleva Marvel. Pero cuánta gente no hay detrás, cuántos escritores, cuántos artistas. Increíble y qué chiva. sí, súper chido. Bueno, entonces vamos al invitado. Suelto que Alberto. Uy, ¿qué pasa? Antes de anunciarlo, no sé si se acuerdan de que tuvimos un especial en WandaVision. Sí, tuvimos un especial de WandaVision. Ajá, ahora, ¿qué les parece si tenemos un especial de Falcon? Y de Winter Soldier. Ajá, exactamente. No sé qué les parece. No sé qué les parece. Sin más preámbulo. Ahí está. Próxima semana, martes 18 de mayo, 8 de la noche, tendremos un especial de Falcon and the Winter Soldier. Tendremos a Dave McComber, que él es el Stunt Coordinator o coordinador de acrobacias de todas las escenas de acción que vimos. Tendremos a Justin Baton, que es el doble de acción de US Agent o de Russell Wyatt. Tenemos a dos actores de los Flag Smashers, a René Rivera y a India Busier, que ambos fueron parte de los Flag Smashers, trabajaron ahí. Entonces, vamos a tener un especial, 4 invitados a la próxima semana, especial de Falcon and the Winter Soldier. Voy a tener que... De Wanda, ahora casa viene llena. de Falcon. Casa llena. Y espérese cuando salga Loki. O sea. Imagínense. Sí, ahora va a ser tradición, entonces, ahora. Sí, pero a mí, yo sé que estoy nervioso, porque otra vez tengo que partirme en 4. Vamos a ver cómo me va. Pero este va a estar, a diferencia de Wanda, para mí está, pues el de Wanda estuvo muy bonito, ¿verdad? Pero para mí está muy bonito porque hay de diferentes ramas
¿verdad? Sí. En el de Wanda tuvimos los solo actores. Ajá, y aquí tenemos actores, doble de acción, el coordinador. Vamos a poder hablar de varias partes de la producción de la serie, así que... Correcto, entonces está muy bonito. Muy bonito. Y es algo interesante porque esta es una de las series que se vio muy afectada por la pandemia, porque cuando la pandemia llegó, ellos estaban todavía en grabaciones, entonces es algo que también vamos a poder conversar con ellos. Correcto, exactamente. No, y también hay algo que me gustaría saber sabíamos de que Falcon iba a ser la primera serie, ¿verdad? Exacto. Entonces me gustaría saber que si le modificaron algo a la hora de pasarlo como segunda serie. Entonces, eso es algo que ahí vamos hay que ver. Ahí vamos a ver. Exacto, entonces así estamos para la próxima semana, martes 8 de la noche, para que no se lo pierdan. Entonces ya nos vamos. Steve, tu despedida. Un saludo para todos, bonita noche y espero que sigan conectados siempre con Marvel Club CR. Y recuerden, bueno, buscarme como Steve Urbina, Leitón o como Banco de Voces Costa Rica también. Por ahí ando. Excelente. Don Leo, que hace tiempo no te veíamos. Spoileo. Y que no digo, mejor me callo. No, para mí fue un placer. Tenía rato no pasar por acá y un día eso vuelvo, pero genial, lo disfruté como siempre, como nunca. Y nada, de mi parte, mami, muchísimas gracias por acompañarnos por esta ya hora y 17 minutos de programa que tenemos por el señorazo Steve hoy, y de verdad, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo martes. Quédense en casita, cuídense mucho. Vean que la situación del país no está muy buena, que digamos, así que no salgan a menos que sea necesario. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana, 8 de la noche, especial de Falcon contra Winter Soldier. Chao, mi gente, se me cuidan. Chao.